Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Amén, amén, amén. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Pues Padre bendito, gracias Señor por este día, Señor. Gracias bendito Dios por tu misericordia. Gracias Señor porque tú eres bueno, Padre. Vengo delante de ti, Señor, esta mañana, Señor, para que tú nos guíes a través de tu palabra, Padre. Que seas tú ministrando nuestros corazones, bendito Dios. Verdaderamente, Señor, la responsabilidad que tenemos por creer en tu nombre. Si el Evangelio es una verdad en nuestras vidas, Padre, tenemos una responsabilidad ante tus ojos de predicarle al pecador, bendito Dios, que se arrepienta, que se vuelva de sus caminos de pecado y de maldad, Padre. Verdaderamente ante tus ojos, Señor, somos responsables, bendito Dios, de si quedamos con la boca callada y no hablamos, Señor, no le decimos al pecador, bendito Dios, que se arrepienta de su maldad, Señor. Líbranos, danos sabiduría este día, Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo, guíanos con tu palabra, ayúdanos a obedecerla, a asimilarla, a aplicarla a nuestras vidas, Padre, y vivir verdaderamente como unos hijos tuyos, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros ministrando nuestros corazones. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Este canto de los voceros de Cristo dice que grandes y maravillosas son sus obras, que Dios es justo verdaderamente en todos sus caminos. Y podemos decir un amén, porque es verdad esa declaración. Voy a hacer una pausa por este día de compartir ahí en la epístola de San Juan. Vamos a continuar en el próximo estudio ahí en la epístola de San Juan. Vamos en el capítulo 5. Pero me veo en la obligación, me veo en la situación, me veo no obligado, pero me veo en la situación de compartir en un mensaje, una predicación en el libro de Ezequiel capítulo 37, para que aquellos que hemos creído en el Señor, aquellos que hemos creído en el Evangelio, nos edifiquemos en la verdad y veamos la importancia y la seriedad, la responsabilidad que tenemos al poner nuestra fe en Jesucristo. Tenemos una responsabilidad ante los ojos de Dios de predicarle al perdido. Tenemos una responsabilidad y ante los ojos de Dios le vamos a dar cuentas de las personas que nos rodean y sabemos que viven en una vida de pecado y de muerte y no les predicamos el Evangelio. El mensaje es serio, el mensaje es verdaderamente serio, es digno de ser considerado por nosotros. Es digno verdaderamente de que le pidamos a Dios que nos permita verdaderamente asimilarlo, mirar la posición de nuestras vidas para aquellos que creemos en Cristo. Este mensaje quizás no es para los que no tienen el Evangelio en sus vidas, para aquellos que no han puesto su fe y su esperanza en Cristo. Pero si algún día
Dios los va a alcanzar con la verdad del Evangelio. Este mensaje es para ellos también, para cuando reciban el Evangelio en sus vidas y vengan a los pies de Cristo. Todos caemos, todo creyente, toda persona que verdaderamente ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo como Señor y Salvador, es responsable de no predicarle el Evangelio al pecador, de no exhortarlo a que se arrepienta de su maldad, de sus caminos de pecado y de muerte. Él es responsable por sus decisiones, Él es responsable por no aceptar a Dios en su vida, pero nosotros somos responsables ante Dios si sabemos de su vida de pecado y sabemos en la condición de muerte que se encuentra y no les decimos la verdad, si no los llamamos al arrepentimiento. Que Dios verdaderamente tenga compasión de nosotros que hemos creído en Cristo y nos perdone este descuido tan grande que tenemos de esta responsabilidad ante los ojos de Dios de predicar el Evangelio a toda criatura por igual. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, bendiciones, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Miren, en Ezequiel 33 está el deber del atalaya. El deber del atalaya. De acuerdo a el significado, ¿dónde estábamos? En 18. De acuerdo al atalaya, el significado, creo que hay unos conceptos, unas definiciones concerniente al atalaya un poquito errados, ¿verdad? De acuerdo a lo que a la definición, a ver, definición de atalaya. La definición que puedo encontrar, la mayoría de las definiciones, es que se refiere a una torre construida en un lugar alto para vigilar grande extensión de terreno o de mar y poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza. Varias descripciones de la definición de atalaya describen que es una torre construida, por ejemplo, en los muros de las ciudades antes, pero la mera verdad está equivocado, porque el atalaya es el individuo que avisa. En este caso, las personas que eran asignados a estar en estas torres, que eran los que daban la voz de alerta de el enemigo para que se percibiera al pueblo verdaderamente y se prepararan para la batalla, se prepararan para la guerra. Sí, el atalaya verdaderamente no es. Varias definiciones en el internet, varias definiciones da la verdad, la definición de que la atalaya es una torre alta donde se puede observar grandes espacios, ¿sí? Y la palabra atalaya proviene del árabe atalaya, atalayi, que significa los centinelas. Sí, significa los que estaban de guardias en la hora a cualquier hora del día, en las ciudades, en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, el atalaya tenía que estar ahí en esas torres, ¿verdad? Y es puesto en esas torres por los hombres. Los hombres escogían o ponían ese puesto de una atalaya. Era puesto por
por las mismas personas de esa ciudad, eran asignados por ellas para que les advirtieran, los alertaran de los invasores, los enemigos, si venían a la guerra contra ellos, si se levantaban contra ellos para tomar la ciudad. El atalaya era para dar alerta del peligro, para avisarles. Y por eso digo que la definición de atalaya está un poquito errada, porque ponen más el énfasis en la torre que en el individuo que tenía que estar ahí en la torre para avisar, porque en realidad la torre no avisa nada, no habla, ¿verdad? Y es de la misma manera como cuando miramos la iglesia, miramos un edificio y decimos, mira qué bonita iglesia, y tenemos mal el concepto. Es en el mismo error que está la traducción o la descripción o la definición de la atalaya. Si le preguntas a la gente qué es una iglesia, y van a dibujar un lugar, un edificio con una campana, con un símbolo de alguna fe cristiana o de alguna religión, y van a decir, oh, esa es una iglesia. Una iglesia es un edificio que tiene campanas, donde se predica el evangelio, donde se predica la palabra de Dios. Está mal. La iglesia es toda aquella persona que ha sido llamado fuera de su vida de pecado. La iglesia no es el edificio, y de la misma manera creo que cayeron en el error en tomar el verdadero concepto de la definición correcta de qué es atalaya, que dice torre construida en un lugar alto para vigilar con gran extensión de terreno o de mar, para avisar con tiempo de un peligro o amenaza. Por eso puse la imagen que puse al inicio del video. Dice aquí Ezequiel capítulo 33. Vamos a entrar a nuestro estudio. Espero que Dios nos hable, aquellos que tenemos nuestra fe en Jesucristo, aquellos que verdaderamente hemos recibido el evangelio verdaderamente, y si el evangelio es una realidad en nuestras vidas, tenemos una responsabilidad seria de predicarle al perdido, predicarle al pecador que se arrepienta de sus caminos. Y creo que la misma ley que aplica en el atalaya aquí aplica para todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice Ezequiel 33, versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, ¿sí? En las torres esas era el pueblo quien escogía un hombre y lo ponía en esas torres. Tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta escuchó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Sí. Cuando se da la noticia de que viene el enemigo contra la ciudad, aquellas personas que hicieran caso a la atalaya iban a salvar su vida. Iban a estar listos, iban a estar preparados para defender y salvar su vida. Aquella persona que no hiciera caso de la voz de la atalaya, cuando diera voz de aviso de peligro que venía la espada contra la ciudad,
y no hiciere caso a la voz de la atalaya y no se preparara, no se pusiera a la defensiva y llegara la espada contra él y lo hiriere, él morirá por no haberle hecho caso a la atalaya. Sí. Dice, el sonido de la trompeta oyó y no apercibió, su sangre será sobre él. El juicio viene sobre él y se acabó. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré la sangre de la mano del atalaya. Sí. Miren lo que dice. Pero si al atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Así pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde o se aparte o se arrepienta el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Es dura la palabra esta mañana? ¿Es seria la verdad? Si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador y sabes que hay perdón de pecados para aquel que se arrepiente, y miras a tu hermano, miras a tu vecino que vive una vida de pecado, en desobediencia contra Dios, y no le dices que se arrepienta de su camino, que porque puede recibir el perdón de pecados que Dios ya le ha dado en la cruz del Calvario, y muere en su pecado, cuando el juicio de Dios viene contra él, y él, si no le advertiste que se arrepienta, él muere por su pecado, pero Dios demandará su sangre, Dios demandará y te pedirá cuentas a ti, que por qué no le predicaste el evangelio a aquel que tú sabías que vivía en una vida de pecado y de muerte. La gran comisión, el evangelio hoy en día, cuando sale a las páginas de las escrituras, el evangelio, y comienza Juan el Bautista a predicar, ¿qué decía? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado y se arrepienten, pueden recibir el perdón de sus pecados. Pero si no se arrepienten, he aquí el hacha ya está puesta a los pies, a la pata del árbol, y será derribado todo árbol que no dé buenos frutos. Esto va de la mano con el evangelio, mi hermano, mi hermana en Cristo. Este mensaje no es para aquellos que no tienen a Jesucristo en sus vidas, que no le han recibido como su Señor y Salvador. Esta palabra es para todo aquel que testifica una fe en Jesucristo, que testifica y cree en su corazón que hay perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, que Dios nos ha perdonado por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese perdón es de nosotros, porque nosotros nos hemos arrepentido y nos hemos declarado culpables ante Dios. Si Jesucristo es una realidad en tu vida y sabes que tu hermano está atado en una vida de pecado y de muerte, en desobediencia
con un corazón no arrepentido ante los ojos de Dios, es tu obligación decirle que se arrepienta de su maldad. No es tu obligación convencerlo a que se arrepienta. No es tu tarea convencerlo de que él se vuelva de sus caminos de maldad, de esa vida de pecado y de muerte. Tu tarea es decirle que se arrepienta de sus pecados, porque hay un juicio venidero, que Dios juzgará su maldad, ya sea en este mundo o en el tiempo venidero. Pero Dios juzgará su pecado, y hay un juicio, hay una condenación ya sentenciada de parte de Dios para todo aquel que hace lo malo y que no se arrepienta. Es una realidad Jesucristo en tu vida. Es una realidad Jesucristo en tu vida. Verdaderamente, ¿estás consciente de personas alrededor de ti, tu vecino, tu hermano, tu prima, tu primo, que están viviendo en una vida de pecado y de muerte? Y no les testificas que se arrepientan, que Dios ya los perdonó en la cruz del Calvario, y ese perdón puede ser suyo siempre y cuando se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Si no les has testificado y es una realidad del Evangelio en tu vida, y ellos mueren en esa vida de pecado y de muerte, ellos serán juzgados y recibirán el juicio por su pecado. Pero tú le darás cuentas a Dios por no haberles advertido de que se tenían que arrepentir para que recibieran el perdón de sus pecados. La decisión de ellos, cuando tú les predicas y tú les compartes y expones su maldad, su pecado a la luz. Si la persona decide no arrepentirse, si la persona decide seguir en esa vida de pecado y de muerte, él recibirá su juicio. Él será juzgado y condenado por parte de Dios, pero su sangre no la demandará de tu mano por cuanto tú le advertiste. Y esta cosa va incluida en la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Y qué hacía Juan el Bautista cuando comenzó a predicar el Evangelio? ¿Qué hizo Jesucristo cuando comenzó a predicar el Evangelio? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, es el llamado al arrepentimiento porque el juicio de Dios ya se arrimó a la humanidad para librarnos del pecado y de la muerte. Sí. Cuando yo le dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, para que se guarde, o sea, se aparte, se arrepienta el impío, el pecador de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre, por cuanto no le dijiste nada, no le dijiste que se arrepintiera, su sangre la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida.
Verdaderamente el Evangelio es una cosa seriosísima. Ante los ojos de Dios somos responsables. Somos responsables si no le predicamos a la gente que se arrepienta de sus malos caminos. No somos responsables de convencerlos a que lo hagan. No somos responsables de que ellos crean en Jesucristo y sean salvos. Esa es la decisión de cada persona. Pero es nuestra responsabilidad ante los ojos de Dios de decirle a tu vecino, de decirle a tu hermano, a tu primo, a tu sobrino, que se arrepienta de ese camino de pecado y de muerte. Yo he testificado con mi familia, les he predicado el Evangelio a toda la casa de mis padres, a mis hermanas, a mi hermano, a mis sobrinos, a los hijos de mis sobrinos. Hasta el día de hoy no le han querido recibir. Ante los ojos de Dios, cuando Dios juzgue su pecado y les venga la prueba, les venga el juicio venidero, les venga el juicio que Dios tiene contra su pecado, contra su maldad, ellos recibirán su juicio, ellos recibirán lo que Dios tiene preparado para ellos en su desobediencia, pero yo libraré mi vida. Yo ante los ojos de Dios me he lavado las manos de la sangre de ellos porque les he predicado el Evangelio a mi familia. Cada vez cuando predico el Evangelio aquí a través de este medio y he testificado que Jesucristo murió por el pecador, Jesucristo murió por el homicida, que el perdón de sus pecados está disponible aún para el homicida, para el violador, para el secuestrador. El perdón de pecados está disponible si ese individuo se arrepiente de su pecado y le pide perdón a Dios, puede ser salvo. Las personas que han escuchado mis mensajes donde he exhortado, he hablado a que se arrepientan de su camino, si no lo han hecho, ante los ojos de Dios, yo soy libre de la sangre de ellos. Ellos recibirán su juicio y su castigo por su pecado, por su corazón no arrepentido. Por eso Jesucristo dice, si yo no les hubiera hablado, no tuvieran pecado. Pero por cuanto Él les dijo y el pecado del hombre se manifestó y no se arrepintieron de sus caminos, su pecado fue sobre su cabeza. Es cosa seriosísima, la mera verdad. Yo te exhorto, mi hermano, si es una realidad Cristo en tu vida y sabes que tu amigo, tu hermano, tu vecino, aún tu enemigo está muerto en sus delitos y pecados, debes de decirle que se arrepienta de su pecado, porque hay perdón de pecados si él se aparta de su camino. Miren aquí el atalaya, está haciendo esta declaración Dios cuando Jesucristo aún no había muerto en la cruz del Calvario. Dios está diciendo que si se arrepentía y se volvía de su camino, Dios lo iba a perdonar antes de que Jesucristo muriera. La gracia y la misericordia de Dios siempre ha estado disponible para aquel que se arrepiente de sus caminos, aquel que se arrepiente de su maldad, aquel que se arrepiente de su vida de pecado. Pero para que se arrepienta debe de reconocerla
Y si es ciego que no mira la maldad, no mira el juicio, no mira la condenación en la que se encuentra, porque Satanás lo tiene cegado, es nuestra obligación como la luz del mundo exponer a la luz su pecado y su maldad, para que se arrepientan, no para condenarlos, para que se arrepientan y no reciban el juicio venidero de Dios contra sus vidas. David Rosa, bendiciones en Facebook. Ahora miras verdaderamente si crees y has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador y crees que Dios te perdonó por medio de la sangre de Cristo. ¿Has creído esa verdad? ¿Has recibido el Evangelio? ¿Te has arrepentido verdaderamente de tu vida de pecado y de muerte? ¿Crees que Jesucristo te perdonó por medio de su sangre en la cruz del Calvario? Es tu obligación decirle a tu hermano, a tu prójimo, que se arrepienta de su pecado, que hay un perdón disponible. Es tu obligación. Ante los ojos de Dios somos responsables de que el pecador que muera en su pecado y nosotros no le decimos que se arrepienta, no les predicamos el Evangelio, no les hacemos el llamado a que se arrepienta para que Dios les perdone, para que reciban el perdón que Dios ya les dio. Hay un perdón disponible. Hay un perdón disponible para el homicida, hay un perdón disponible para el violador, hay un perdón disponible para la prostituta, para el depravado sexual. Si se arrepiente de su maldad. Si se arrepiente de su maldad, hay un perdón disponible para sus vidas. Cristo ya los perdonó en la cruz del Calvario y ese perdón es suyo siempre y cuando se arrepientan de su maldad. El camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, del pecador, del homicida, del violador, del depravado sexual, sino que se vuelva el impío, el pecador de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis en tu vida de pecado y de muerte? ¿Y por qué vas a enfrentar el juicio y la condenación? Que si te vuelves de tu camino, de tu pecado, de tu maldad, puedes estar en paz con Dios por tu fe en Jesucristo si te arrepientes de esa vida de pecado y de muerte. Esta palabra va y alcanza al homicida. Si hay alguien que llegue a este video, aquel que ha matado a sus propios padres, que mató a su esposa, a su esposo, que mató a sus hijos, aquel padre depravado que violó a sus hijas, a sus hijos. Si se arrepiente de su maldad y le pide perdón a Dios, puede salvar su alma del juicio venidero, de la condenación eterna. Si se arrepiente de todo corazón y se tira a los pies de la cruz de Cristo y recibe la gracia y la misericordia que Dios ya puso a la disposición de Él. ¿Acaso Jesucristo nada más murió por los justos, por así decirlo? ¿Acaso Jesucristo nada más murió por mí o por ti? ¿No murió por el homicida? ¿No murió Jesucristo acaso
por el pecador, el violador, el depravado sexual, por la prostituta, por el secuestrador. Si el Evangelio es una realidad en nuestras vidas, yo ante los ojos de Dios soy culpable si no predico el Evangelio en las 4 esquinas de las calles, a la voz de todo el mundo, invitándolos a que se arrepientan para que reciban el perdón de sus pecados. Y el Señor me ha convictado en esta mañana de que yo necesito testificar más. Yo necesito declarar más, decirle al pecador que se arrepienta de su maldad. Decirle al pecador que le pida perdón a Dios, que se arrepienta de sus malos caminos, porque Dios está dispuesto a perdonarlo si tan solo Él se vuelve de su vida, de la maldad, de sus obras, de esa vida de pecado y de muerte. Miren lo que dice aquí. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vive yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del pecador. No quiere el juicio, no quiere la condenación para el pecador. Dios no quiere el juicio, ni la muerte, ni la condenación eterna para el depravado sexual, para el violador, para el homicida. No lo quiere Dios para sus vidas. El deseo del corazón de Dios es que le pidan perdón, que se arrepientan, renuncien a esa vida de pecado y de muerte y puedan ser salvos y reciban la vida que Dios ya nos ha dado en Cristo, una vida eterna, fuera de juicio, fuera de condenación. Miren, dice, vive yo, dice el Señor, Jehová el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que se vuelva el pecador de su camino y viva. Vuélvanse ustedes de sus malos caminos. ¿Por qué van a morir en su vida de pecado y de muerte sin arrepentirse, sin recibir la gracia y la misericordia de Dios que está disponible para sus vidas? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará en el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que él pecare. Esta palabra es gruesísima. Si el Evangelio es una realidad en tu vida y piensas que por tu justicia no recibirás el castigo ni la condenación eterna, y voluntariamente te desvías y te vas a hacer el pecado, a hacer la maldad, tu justicia, tus hechos pasados, los hechos de tu vida que agradaban a Dios, no evitarán el juicio y la condenación que Dios tiene para el pecador si pecas contra Dios. Sí. Di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo, o sea, las buenas obras del justo, del temeroso, del cristiano, del creyente, no lo librarán el día que se rebelare. No lo librarán tus justicias, tus buenas obras, tu tiempo sirviéndole a Dios no te librará del juicio si te destrampas en una vida de pecado nuevamente y te envuelves en los pecados de muerte ante los ojos de Dios. Tus buenas obras, tu fidelidad a la iglesia,
tus diezmos y tus ofrendas serán como basura, Dios traerá el juicio contra tu cabeza y contra la mía. Ni tu fidelidad, ni tu fe en Cristo, si te vuelves a tu vida de pecado y de muerte, te librarán del juicio venidero contra tu pecado. De la misma manera, dice, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se arrepienta de su impiedad. La multitud de sus transgresiones para aquel depravado o depravada sexual, para aquel homicida, la multitud de la sangre en sus manos para el homicida, no le estorbarán para que reciba la gracia de Dios en su vida, el perdón de Dios en su vida, si se arrepiente de su maldad. Se ponen a pensar, se imaginan. Imaginémonos un homicida que se levanta y mata. Vamos a hacerlo vamos a exagerar un poquito la ilustración. Imaginémonos un padre que tiene 2 niñas. Bueno, vamos a poner 3 para hacerlo más exagerado. Tiene 3 niñas, de 6, de 7 y de 8 años. Y el padre degenerado viola a sus 3 hijitas, se amancilla con ellas, golpea a su esposa, porque su esposa le llama la atención, y la golpea, y la mata, y va y mata a sus 3 hijitas, porque sus hijitas van a denunciarlo, van a declarar eso que él les ha hecho. Y este hombre depravado sexual se levanta, mata a su esposa y mata a sus 3 hijitas para que no lo delaten. Lo alcanza la luz del Evangelio. Es llamado a que se arrepienta y llega a sus oídos que Dios ha dado a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que Jesucristo derramó la sangre para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y se arrepiente de todo corazón ante los ojos de Dios y le pide perdón a Dios. Ese hombre, en esa maldad, depravado, puede alcanzar la salvación. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarle toda su vida de pecado. Si se arrepiente, toda esa maldad no impedirá que Dios le perdone. Es lo que declara este pasaje, miren. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare o pecare contra Dios. Y la impiedad del impío no le serán estorbo. Por ejemplo, no le será estorbo a este hombre que haya haber matado a sus hijas después de haberlas violado, después de haber matado a su esposa y a sus hijas. Esa maldad no le será de estorbo para que reciba el perdón de sus pecados el día que él se arrepintiere de su iniquidad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. El cristiano, el pastor que predica el evangelio, que diezma, que es fiel en la iglesia y en sus diezmos, y pecare contra Dios,
sus buenas obras, su servicio a Dios, no le servirán de nada para detener el juicio contra su pecado. De la misma manera, al impío, la multitud de sus transgresiones no le estorbarán para que reciba la gracia de Dios si se arrepiente de esa vida de pecado y de muerte. Tanauso Rodríguez Pérez, bendiciones. Hola hermano, que Dios le bendiga a todos los que en Él creen y el que no, porque Dios es misericordioso y los bendiga. Amén, siempre amén. Eduardo Maidana, Dios les bendiga, que Dios los bendiga. Oración por mi matrimonio. Vamos a orar, tenemos una petición aquí. Lidia Suárez y Daniel Maidana. Que Dios nos dé fuerza para llegar a la iglesia desde la Argentina. Les hablamos. Amén. Bendiciones hasta Argentina. Lo vamos a poner acá en nuestra lista de oraciones también. Y ahorita cuando termine vamos a orar. Ya voy a concluir. Ya cuando digo así, ya nos falta media hora. No, ya estuvo. Ya estuvo. Sí, matrimonio. Sí, cuídate. Lidia Suárez y Daniel Maidana. Amén. Estamos aquí. Bueno, concluimos. Si miran lo hermoso que es la misericordia y la gracia de Dios. A mí Satanás me acusaba de mi vida de pecado, me hacía sentir que Dios nunca me iba a perdonar. Y muchas veces lloré yo de niño por la maldad de mi vida. En una vida de veras. Fui vendido a una inmoralidad sexual desde niño. Los vecinos que me rodearon, las personas que vivían alrededor de mí, me vendieron a una inmoralidad desde mi infancia. Una inmoralidad sexual. Y cada vez que cometía yo esa inmoralidad sexual en mi niñez, estoy hablando de 7, 8 o 9 años de edad, le pedía perdón a Dios una y otra vez. Y seguía yo con esos pensamientos, con esos deseos asquerosos en mi vida. Y sentía que Dios nunca me iba a perdonar, sin saberlo, que cada vez que yo lloraba y le pedía perdón a Dios, Él me perdonó. Cada vez que yo le pedía perdón a Dios, Él me perdonó. La multitud de las veces que he pecado contra Dios no estorbó y no estorba el perdón para mi vida si verdaderamente me he arrepentido de mi maldad. De igual manera en tu vida, la multitud de tus transgresiones, no sé hasta dónde sea el grado de tu pecado y de tu maldad ante los ojos de Dios. Pero aquí dice que la multitud de tus transgresiones y la magnitud de tu pecado no serán de estorbo si te volvieres de la impiedad de tus caminos. No será de estorbo para que Dios te perdone, porque Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Y si has recibido el perdón de tus pecados en tu vida y el Evangelio es una realidad en tu vida, tenemos una responsabilidad ante los ojos de Dios. Somos responsables de la sangre de aquel hombre que muera en sus pecados y que nosotros sabemos que ha pecado contra Dios y no le decimos nada ante los ojos de Dios.
Él recibirá el juicio por su pecado y Dios demandará la sangre de nuestras manos por no decirle que había un perdón disponible para su vida. La gran comisión es el llamado de la atalaya. Debemos de predicarle a la gente que se arrepienta de sus pecados. No es nuestra tarea convencerlos a que lo hagan. No es nuestra tarea convencerlos a que crean en Jesucristo. Nuestra tarea es decirles que hay un perdón disponible para sus vidas si se arrepienten de su maldad. Por eso el llamado al Evangelio es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo nunca trató de convencer a las personas que creyeran en Él. Nunca los forzó a que creyeran en Él. Pero sí testificó contra el pecado de sus vidas. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo te digo que si tú miras a una persona para codiciarla, eres un adúltero ante los ojos de Dios. En tu corazón hay adulterio. Ya adulteraste con esa persona en tu corazón. ¿Y qué te está diciendo Jesucristo? Reconoce que si aún está el deseo de cometer adulterio, es adulterio ante los ojos de Dios, es maldad. Debes de arrepentirte. Sí, debes de arrepentirte porque es lo mismo que el que va y comete adulterio que el que lo desea hacer en su corazón. Verdaderamente somos una generación de adúlteros, somos una generación vendida a la fornicación, a la inmoralidad sexual. Satanás ha manchado y ha ensuciado y ha hecho algo asqueroso de la sexualidad que Dios le dio al hombre para que fuéramos de bendición en este mundo, para que el matrimonio fuera cosa santísima, con el fin de que la vida que Dios nos dio se reproduzca aquí en esta tierra, para que seamos de gloria y de honra y alabanza a Dios. Pero Satanás ha hecho de la sexualidad de la humanidad algo asqueroso y nos ha seducido a que vivamos una vida en una inmoralidad sexual ante los ojos de Dios. Y aquello que Dios hizo con un propósito de que la manifestación de la vida, cuando Dios hizo al hombre, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y el hombre fue la manifestación de la vida de Dios, porque Dios sopló el aliento de vida en el hombre. Y la reproducción, el sexo, el matrimonio es con el único fin de manifestar la vida de Dios en la reproducción de la humanidad. Y esa misma bendición que Dios nos ha dado de podernos reproducir, Satanás nos ha cegado, nos ha seducido para que nosotros echemos mano de eso como un instrumento de fornicación, como un instrumento vendidos a una inmoralidad sexual, separados de Dios. Señor, perdóname. Perdóname porque desde mi infancia yo fui vendido a una inmoralidad sexual, Padre, y me deleitaba en la fornicación, en esa inmoralidad sexual, Señor. ¿Cuántas veces de jovencito, Señor? De niño, Señor. Fui vendido, Señor, a esa vida. Aún muy niño, Señor, muy niño. Quizás entre mis 10 o 12 años, Padre, fui seducido, fui engañado por mis vecinos a que yo me masturbara, Señor, cuando aún no era ni siquiera un adolescente, Padre. Y yo mismo, Padre Santo, me amancillé, Padre.
Perdona mi maldad, dice que la has perdonado en Cristo, Señor. Para vergüenza mía lo digo, para que si haya una persona que escuche que tú perdonas la multitud de las transgresiones de nuestra vida, si nos arrepentimos y te pedimos perdón a ti, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú perdones hoy, este día, la maldad de mi vida, Señor. He pecado contra ti. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo vaya y convicte a ese violador que violó, Señor, a esa niña cuando tenía 6 años. Tú sabes quién fue. Te pido, Señor bendito, que tu Espíritu Santo lo redarguya de pecado para que se arrepienta y reciba el perdón de pecados que está disponible para su vida si tan solo Él reconoce la maldad de su vida. No te pido que lo perdones, porque tú ya lo has perdonado en la cruz del Calvario. Te pido que lo convictes de esa vida de pecado y de muerte para que se arrepienta de su maldad. No te puedo pedir eso por mi Padre, Señor. Que lo convictes de la maldad de su pecado, Señor. Espero que mi Padre haya arrepentidose de su maldad, de su pecado, Padre, y creo que sí lo hizo. Creo que sí pidió perdón a las personas, Señor, que dañó, que lastimó. En el fondo de mi corazón lo creo. Creo que Él se arrepintió de su maldad. Te pido, bendito Dios, que convenzas a la gente de su pecado y te pidan perdón, que hoy haya liberación, que hoy haya perdón en la vida. Hoy almas sean salvadas, Señor. Que tu Espíritu Santo les testifique en su corazón que no importa la magnitud de su maldad, de su pecado, que tú los puedes perdonar, que tú no te complaces de que vayan al juicio y a la condenación eterna en esa vida de pecado y de muerte. De igual manera, Padre, guarda a aquellos que estamos en ti de no volvernos a envolver en el pecado, porque ni la fidelidad a la iglesia, ni la fidelidad a leer tu palabra, ni nuestras oraciones, ni nuestras buenas obras, ni nuestro servicio a ti impedirá, Señor, que nosotros recibamos el castigo por nuestro pecado si nos volvemos a esos caminos de pecado y de muerte, Padre. Ahora entiendo con más claridad el Evangelio, Padre. Es verdad que el hombre puede descuidar su salvación. Si te vuelves a tu vida de pecado y de muerte cuando ya habías creído en Jesucristo, mayor condenación hay para nuestras vidas si hacemos eso. Porque ahora ya pecamos sobre el conocimiento de que la sangre de Cristo fue derramada para perdonarnos, pero no para justificarnos en esa vida de pecado y de muerte. No podemos volver atrás. Si hemos puesto nuestra mano en el arado, no podemos mirar atrás, porque si lo hacemos, no somos dignos de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y moriremos en nuestra vida de pecado y de muerte si descuidamos esta salvación tan hermosa que Dios nos ha dado. Que Dios nos ayude y nos guarde. Gracias, bendito Dios. Padre bendito, venimos, Señor, delante de ti con la petición, bendito Dios, de Lidia, Señor. Te pide, Señor bendito, por su matrimonio. El matrimonio, Señor, de Lidia Suárez, Daniel Maidana. Necesito mis
binoculares porque apenas tengo 51 años, ya mi vista está un poco cansada. Que Dios nos dé fuerza para llegar a la iglesia. Saludos desde Argentina. Mira, Lidia Suárez y Daniel. Que Dios, la mera verdad, que Dios les dé la fuerza. Tú no necesitas llegar a la iglesia, necesitas llegar a Cristo. Necesitas llegar a Cristo, reconocer su vida de pecado y de muerte y recibir el perdón que Dios ya les ha dado por medio de la sangre de Cristo. Muchas de las veces abrazamos eso. Creemos porque estamos en la iglesia, ya estamos bien con Dios. Y mucha gente en las iglesias están ahí en la iglesia, diezman, ofrendan, pero nunca llegan a estar en Cristo verdaderamente para ser salvos. Es mi oración a Dios que el Evangelio, Dios lo revele a tu vida y testifique contra ti que Cristo murió por ti. Dice Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no necesitas verdaderamente estar en la iglesia. Tú y tu esposo necesitan estar en Cristo. Pídanle perdón por sus pecados. Tú sabes esas cosas que has hecho con tu vida que no le agradan a Dios. Arrepiéntete de esa vida, ya no sigas en esa vida de pecado y de muerte. Y hoy mismo tírense a los pies de la cruz de Cristo y hoy mismo vengan a Cristo. Y serán verdaderamente salvos y recibirán el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ustedes vengan a Cristo. Y este llamado es a que vengan a Cristo a todos aquellos que no están en Cristo. Todos aquellos que están cargados de pecado, en una vida de pecado y de desobediencia ante los ojos de Dios, no necesitan ir a la iglesia. Necesitan ir a Cristo y ustedes serán la iglesia de Jesucristo. Dice Jesucristo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa roca no es otra cosa más que la firmeza, lo que está fijo, lo que está estable de la verdad de quién es Jesucristo. Y en esa verdad es que Él edificará su iglesia. Y su iglesia son todos aquellos que han sido llamados fuera de su vida de pecado y han puesto su fe y su esperanza en Cristo. Tú tienes que venir a Cristo. Tú y tu esposo tienen que venir a los pies de Cristo. Juntos yo les aconsejo, les exhorto, doblen rodilla, pídanle perdón a Dios. Díganles que quieren ser salvos y vengan a Cristo. Porque puedes ir a una iglesia, puedes estar ahí, puedes llegar a comprender y a ser bien fiel en tus diezmos, en tu fidelidad a ese lugar. Pero puede ser que nunca vengan a estar en Cristo. Y hay mucha gente así. Mucha gente que está en una iglesia, pero que no están en Cristo de verdad. Mucha gente que confía que sus buenas obras, su fidelidad a la iglesia, de que ellos sí oran. Mucha gente que están convencidos y engañados por las costumbres religiosas, que porque ellos hablan lenguas son verdaderamente llenos del Espíritu Santo y están bien con Dios, pero nunca están en Cristo. Nunca han venido verdaderamente a un arrepentimiento verdadero. Reconoce tu vida de pecado y ven a Cristo este día. Pídele perdón y tus pecados te son perdonados. No importa la magnitud de tu maldad ni la de tu esposo. Ante los ojos de Dios,
no estorbarán para que recibas el perdón de tus pecados. Cristo ya murió, Cristo ya te perdonó. Si reconoces la maldad de tu vida de pecado y te arrepientes, dejas esos caminos, renuncias, repudias esas áreas de tu vida que no le agradan a Dios, verdaderamente estarás en Cristo y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No dice ninguna condenación hay para los que están en la iglesia, dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tú necesitas venir a Cristo. Te hago esta invitación. Padre, escucha el corazón, Señor, de esta persona con su esposo. Te pido, bendito Dios, que tú escuches desde los cielos, Señor, el clamor. Y tú, Señor, tú, bendito Dios, con lazos de amor tráelos en este momento delante de ti. Que te pidan perdón, Señor, y escucha su oración delante de ti. Y tú oirás desde los cielos, Señor, que te están pidiendo perdón por sus pecados. Y tú los has perdonado en la cruz del Calvario. Oh, Padre Santo, están recibiendo, Padre. Está recibiendo, bendito Dios, tu palabra. Está recibiendo tu gracia y tu misericordia sobre sus vidas, sobre sus corazones. Puedo sentir la paz que están sintiendo en sus corazones, Padre. Y aquella persona que está ahí pidiéndote perdón, Señor. Esa otra persona, bendito Dios, que está ahí, que está delante de tu presencia y está reconociendo el perdón, está reconociendo su pecado, está reconociendo, bendito Dios, que te ha fallado. Y tu Espíritu Santo está testificando, dándole testimonio con esa paz, Señor, que tú le estás dando en su corazón, porque sus pecados le han sido perdonados. A todo aquel que le ha ministrado el Señor, a todo aquel que le ha pedido perdón a Dios en este momento por medio de este video, que ha sido ministrado su corazón, que la palabra de Dios ha llevado frutos en tus vidas, te digo, persevera reconociendo tu vida de pecado. Cada vez que le falles a Dios, pecados que te vengan a la mente que cometiste, pídele perdón a Dios. Dios te los ha perdonado. Limpia tu vida con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos va enseñando las áreas que no le agradan a Dios y podemos irlas quitando, cortando de nuestras vidas para vivir una vida en santidad delante de aquel que dio su vida por nosotros, amando y valorando el amor de Dios para con nosotros, que dio a su Hijo unigénito para perdonarnos nuestras iniquidades. Y tú que estás en Cristo, no cedas a la tentación, no vuelvas a envolverte en esos caminos de pecado y de muerte, porque no importa lo mucho que has predicado el Evangelio, no importa que tú seas un pastor en la iglesia, no importa nada de eso. Si tú te vuelves a la maldad y a tu pecado, si tú te vuelves y te sueltas de la gracia de Dios, recibirás el juicio y la condenación eterna. No va a importar la multitud de tus diezmos y tus ofrendas y tu fidelidad a Dios. Si te vuelves a esos caminos de pecado y de muerte, nada de eso detendrá la ira de Dios contra tu vida. Sé fiel al Señor, arrepiéntete, no caigas en tentación, no te sueltes de la gracia de Dios. A la iglesia que Dios nuestro Señor Jesucristo le llama la atención allá en Apocalipsis, que le dice, has dejado tu primer amor. Dice, por tanto, reconoce de dónde has caído. No dice en dónde, sino de dónde. Si volvemos a involucrarnos en el pecado, en esa vida de pecado y de muerte, en la desobediencia, haciéndole casos a los deseos de la carne, caemos de la gracia de Dios a esa vida de vuelta de pecado y de muerte, menospreciando la sangre de Cristo, y mayor condenación hay para aquellos que nos volvemos al pecado, menospreciando la sangre de Cristo, conociendo el Evangelio, conociendo la verdad. Ni nuestros diezmos, ni nuestra fidelidad, ni nuestras ofrendas servirán
para evitar el juicio de Dios contra nuestras vidas. Padre bendito, gracias Señor, en tus manos deposito a estas personas. Todo aquel que crea en ti por medio de este mensaje y se arrepienta, guárdalo, séllalo con el poder de tu Espíritu Santo, y esa paz que Cristo nos da reposa en sus corazones y testifique que verdaderamente tú los has perdonado. Si has creído y te has arrepentido de tus pecados, bautízate. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautízate. Busca a un evangelista, busca a un ministro. No te bautices para ser miembro de una iglesia. Bautízate como testimonio vivo que has creído en el Evangelio. Como testimonio de que te identificas con aquellos que murieron en el diluvio porque murieron en sus pecados. Así tú mismo te identificas con ellos. Como parte de aquellos que murieron en el diluvio, te cuentas con ellos. Te cuentas y te identificas en la muerte de Cristo. Y cuando salgas del agua te identificas en su resurrección para una vida nueva en Cristo. Tú no necesitas bautizarte y ser parte de un movimiento religioso. No necesitas tú ser miembro de una iglesia. Tú necesitas ser un miembro del cuerpo de Cristo. Hoy Cristo te ha llamado a que reconozcas tu vida de pecado y te arrepientas y seas un hijo de Dios por tu fe en Jesucristo, y ninguna condenación hay para tu vida si estás en Cristo y permaneces en su gracia, en su misericordia. Gracias Señor bendito, gracias. Que Dios les bendiga ricamente, ¿verdad? Déjenme, me pongo mis binoculares otra vez. Eduardo Maidana. Que Dios restaure la vida de Pablo. Sebastián Duarte con enfermedad esclerosis. Creo que ya me habías contactado con eso, ¿verdad? ¿O soñé o ya nos habías pedido por él? Mira, Señor, la petición, bendito Dios. Wow, esclerosis es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y la médula espinal, sistema nervioso central, esclerosis múltiples. Wow. Wow, ha de ser feo la situación de él. Dios lo puede sanar. Padre bendito, mira, Señor, la petición, bendito Dios, que está aquí delante de ti, Señor. Puedo mirar aquí, Señor, que Eduardo Maidana, Señor, pero creo que es Lidia Suárez la que está trayendo esta petición, bendito Dios, por Sebastián Duarte, de esta enfermedad que tiene, Padre. Tiene 40 años el hombre, postrado hace 6 años, no puede caminar ni mover su cuerpo. Bendito Dios. He aquí, Señor, me uno con mis hermanos en Cristo, Señor. Creo en el fondo de mi corazón, Señor, que Jesucristo ha vencido el imperio de la muerte. Que el estado en el cual se encuentra el ser humano es consecuencia de las artimañas que Satanás
puso sobre la humanidad, Señor, en esta vida. Son ataduras que Satanás ha levantado contra la imagen y semejanza que tú hiciste, Señor, al hombre. ¿Habrá algo imposible para ti, Señor, que tú no des tu voz de mando para que esta enfermedad retroceda de su vida? ¿Habrá algo imposible para ti que has conquistado el sepulcro para que esta enfermedad retroceda de su vida, Señor Jesús? Ten misericordia de él, Señor. Decláralo sano en el nombre de Cristo. Este mundo ha sido ya juzgado, Señor. El príncipe de este mundo ya ha sido vencido, Padre. La autoridad de Cristo. En la autoridad de Cristo lo declaramos sano en el nombre de Cristo. Que reciba la sanidad. Que este hombre se levante de ese lecho y el día de mañana predique el evangelio con poder, bendito Dios. Que testifique que la misericordia tuya es tan grande y tan hermosa y que verdaderamente tú has vencido al maligno, tú has vencido, Señor, en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Por tu llaga fuimos nosotros sanados. Tú has vencido el imperio de la muerte. Este hombre puede recibir la sanidad a la voz de tu palabra. Decláralo sano, Señor, en el nombre de Cristo. En tu nombre, Señor, decláralo sano, declara la palabra. Toca ahí su cuerpo, restaura ese sistema nervioso, Padre. Te pido, bendito Dios, que tengas misericordia de él, como estando yo mismo, Señor, en su lugar, Padre. Ten misericordia de él, tócalo, bendito Dios. Que reciba la sanidad en el nombre de Cristo. Que él se levanta de ese lecho. Porque Cristo ya venció el imperio de la muerte. Cristo ya venció al príncipe de este mundo. Ya la muerte, ni la muerte tiene potestad ya contra nuestras vidas, porque aunque nos vayamos a la tumba, Cristo nos va a levantar de ahí. Él ya la venció en la cruz del Calvario. Amén. En el nombre de Cristo, este hombre es restaurado y sanado, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Amén, amén, amén. Yo no sé qué onda con esta gente que pone esos... No sé qué quiere decir con esa persona, Maribel Rivera, que comentó M y puntos, I don't know. Pero bueno, si son maldiciones, que el Señor se las perdone, que no se las tome en cuenta. Padre bendito, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, que tu palabra lleve fruto en nuestros corazones. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a poner esta otra petición ahí en la lista de oraciones. Voy a estarlas trayendo a la memoria de Dios durante el día. Aquí tenemos peticiones que hemos presentado delante del Señor y están delante del Señor. Amén. Tenemos varias. Doralicia, sus dedos, seguimos orando por ella. A lo mejor ya está sanada y todavía estamos pidiéndole aquí. Como cuando Pedro se fue librado de la cárcel y las personas ahí, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Y ya estaba a la puerta. Soy Pedro. No, espérate, no interrumpas la oración. Señor, te pedimos para que Pedro salga de la prisión y... Soy Pedro, estoy afuera. Cállate, no estés molestando. Está gracioso eso. Pero bueno, y Pedro ya estaba ahí.
Quizás ya las peticiones ya están contestadas desde antes de que las pidamos, ¿verdad? Mejor vamos a darle gracias a Dios y alabar su nombre, porque las peticiones están delante de su presencia y Él es misericordioso y creo que ya las contestó. Amén. Bendiciones, que Dios los bendiga, los amo en el amor de Cristo. Es el deseo de mi corazón que nos edifiquemos y que Dios nos use con poder para predicar el Evangelio. Tenemos responsabilidad, hermanos. Tenemos responsabilidad ante Dios. Al menos yo sí, de predicar el Evangelio. Que Dios los bendiga, nos vemos, porque trato de ser cortito y me encarrero, me va a regañar mi esposita. Pero a veces el tiempo se presta, no puedo cortarlo cuando hay peticiones. Dios sea glorificado en todas las peticiones. Amén, amén, Damaris. Amén, bendiciones. Bueno, les amo en el amor de Cristo. Les pido, de veras, pongan sus comentarios si nos gustaría saber, no para gloriarnos, pero para gozarnos con el cuerpo de Cristo. Si hoy tomaste la decisión de pedirle a Dios por el perdón de tus pecados, y si hoy recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, si este mensaje verdaderamente te tocó, te alcanzó y viniste a Cristo, nos gustaría mirar tu comentario para testimonio, para gozarnos, no para gloriarnos, pero para gozarnos en el cuerpo de Cristo y darle la gloria y la honra a Dios. Gracias, bendito Dios, porque sé que personas van a venir a ti, Señor, por medio de este video. Personas van a ser salvas. Tú los vas a arrebatar de el señorío de Satanás, de la potestad que Satanás tenía contra sus vidas. Digo, tenía contra sus vidas, porque tú le has vencido en la cruz del Calvario. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Que Dios los bendiga.